amigos? Seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Tal y como habíamos anunciado al inicio, en esta conversación de excepción y exclusiva, con un hombre que tiene a bien la expresión en sí mismo como testimonio vivo de la grandeza de Jehová Todopoderoso en su vida, ya que él, a través de su libro Inexplicable, narra cómo tuvo la conversión de ser homosexual a ser heterosexual por entrega a Cristo como su Señor y Salvador. Damos la bienvenida a nuestro gran y querido amigo Carlos Catari de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Un honor todo esto que el Señor está haciendo. Las puertas que me ha abierto acá en Dominicana han sido una bendición para compartir de lo que Dios hace cuando le entregas el corazón. Porque es verdad, yo tuve una transformación en mi vida, pero no fue en mi fuerza. En mi fuerza yo intenté, siempre quise dejar de ser homosexual, era mi decisión, nadie me lo impuso. Pero no podía con lo que sentía. Yo decía, pero es que esto es lo que siento, esto es lo que tengo por dentro, ¿cómo hago para cambiar esto? Y traté en mis fuerzas, nunca hubo solución, hasta el día de que me dejé de enfocarme en cambiar para enfocarme en conocerlo por quien él era. Amén. A los días él se encargó de hacer todo el trabajo. Amén. Justamente por eso te invitamos, Carlos, y te agradecemos que saques tiempo de tu apretado tiempo aquí en República Dominicana para compartir con nosotros y con toda esta audiencia de la Z101 de aquí y de allá esta importante experiencia. Y quiero que iniciemos esta conversación justamente para poder relatar el trayecto, cómo lograste o cómo Dios logró eso en ti, para que otros puedan también, si quieren, seguir tu camino. Porque nada es forzado. Exactamente, puedan seguirlo. Lo primero que queremos definir contigo es, si eres un hombre de palabra, si es la homosexualidad un trastorno, si es condenable, ¿cómo defines la homosexualidad? Mira, todo va a depender de tu cosmovisión. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres ateo y un día tú descubres que tienes esta sensación, tú dices, bueno, nací así, esta es mi realidad. Si tú eres cristiano y un día descubres que tienes esta sensación, tú dices, oh, ¿qué está pasando acá? Esto no es acorde a lo que yo creo, esto no es acorde a la palabra. Entonces, nunca se va a llevar a un punto de acuerdo mientras tu visión sea una completamente diferente a la de Dios. Allí es donde yo creo que hay tanto conflicto y se hace tanto debate. Ahora, en mi caso, yo tengo varios elementos en la infancia que yo creo que de una u otra manera afectaron. Y es que yo fui abusado desde los 5 años hasta los 12 años. El abuso no fue violento, fue placentero, porque era por medio de juegos, por medio de manipulación. ¿Qué diferencia hay entre abuso placentero? Que el abuso violento hace que el niño comience a hacerse de nuevo, orinarse en la cama, se retraiga, no hable porque se siente violentado. En cambio, el abuso placentero es por medio de juegos, te hacen una caricia acá, cosquillas, mira, yo tengo un lunar acá, es que tú tienes lunares allá abajo, vamos a vernos los lunares. Y tú estás jugando porque tú tienes 5 años, tú no entiendes nada de sexualidad. Así empezaste tú. Así empezó. Entonces, una vez que el abusador comienza a generarme placer y ver que yo estoy enganchado con el placer y que yo mismo lo busco para tener encuentros, entonces allí perpetúa el abuso a un nivel más profundo, pero ya me enganchó. Como la droga, ¿sabes? Muchas veces cuando alguien lo inicia en la droga es por medio de una muestra gratis y de ahí adelante la persona se engancha. Entonces abro paréntesis ahí mismo, Carlos, para preguntarte esto, porque hay un debate muy recurrente en esta dirección. ¿El homosexual nace o se hace? Vamos a lo mismo. Todo va a depender de lo que tú creas. Yo, en ese momento yo era ateo, porque yo fui ateo hasta los 17 años, yo pensé que yo había nacido así, porque siempre me había gustado lo que disfrutaba en la infancia. Sin embargo, cuando a los 16 años yo hablo con mi familia y les digo que yo había sido abusado y que experimenté esto, y que me quiero anunciar como homosexual, es mi mamá la que me dice, hijo, ¿y si no fuera sido abusado, serías homosexual? Hay un tema de rechazo entonces ahí mismo. Claro. ¿En qué sentido? Ella te dice, ¿y si no? Y si no hubiera sido abusado. Y sería, si no, entonces hay un tema de cuestionamiento. Si no, habría sido totalmente. Ahí yo me pongo a pensar y dije, wow, es que yo no tengo memoria de lo que hubiese sido mi vida sin haber tenido contacto sexual. O sea, todo lo que yo recuerdo es esto. ¿Qué hubiese sido mi vida si yo no hubiese experimentado eso? Ahí empecé mi duda. Siendo ateo, yo dije, quizás yo no nací así. Quizás esto tiene una puerta, algo se abrió por acá, una influencia. Porque es imposible decir que esto no me influenció si lo estoy disfrutando desde niño. Pero hasta ese momento todavía Carlos Catari no piensa que la homosexualidad es mala, al revés la disfruta. No, ya me había reconocido incluso. Ya usted salió del closet. Ya había salido del closet, ya yo estaba en la comunidad LGBT, ya yo formaba parte del grupo, ya me sentía aceptado, ya yo quería que me aceptaran, vivía por lo que sentía, esto es lo que siento, pues esto es lo que soy. Sin embargo, esa pregunta hizo un antes y un después. Y esa ahí, pregunta hace el antes y el después porque hay un cuestionamiento a que alguien decidió por ti. Exactamente, porque de hecho mi mamá me lleva al psicólogo y la psicóloga me dice, Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que alguien decidió en tu infancia. Y yo dije, uy, aquí yo dije, me agarraste. Porque yo me acuerdo que de una u otra manera los abusadores me hacían pensar que yo había sido creado para darle placer a los hombres. Porque no fueron 1, fueron 4. ¿4? Sí. Y eso
aparte de eso, yo me prostituí con hombres también a los 15 años. La historia es compleja. El libro va a ayudar mucho en eso. Pero quiero abrir otro paréntesis ahí, porque esto es muy importante, sobre todo estás hablando cuando tenías 5 años. Sí. Yo tengo un niño de 5 años, tengo una niña de 8, y la gran mayoría de gente que te ve y te escucha tienen niños. Entonces, el abuso se dio por parte de quién, alguien de confianza, sí, alguien de... mira, hasta la fecha a mí me han escrito más de 15,000 personas pidiendo ayuda. Y en la gran mayoría de esos casos son abusados y el abusador siempre es alguien cercano. Porque tú le dices al niño, mira... ¿Qué tal cercano? Cercanos, familiares, primos, amigos, tíos, hermanastros, de todo. Es que he escuchado de todo tipo de historias. Padres, madres abusando de hijos. O sea, yo he escuchado de todo lo que te puedes imaginar. Gente diciéndome, esto me pasó en la infancia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi tío. Es un nivel extremo. ¿Hay algunos síntomas que pudieran la gente detectar en el caso de que sea forzoso o placentero? Sí, forzoso sí lo vas a dar, Sí. porque vas a ver un cambio en el niño. De repente se retrae, de repente no quiere, tiene miedo de una persona en específico, una persona que para ti es alguien de confianza, pero tiene miedo, no se le quiere acercar. Allí hay algo que está pasando. Ahora, siempre nos dicen de niños, no le recibas un dulce a un extraño, no le abras la puerta al extraño. Si alguien un extraño te agarra, corre. Pero la gran mayoría de los abusos ocurren de gente cercana. Claro. Entonces, el abusador incluso va a aparecer allí cuando tú más lo necesitas. Tú necesitas ir a pagar una factura porque te van a cortar la electricidad. Aguántame, muchacho. Es alguien de tu confianza. Qué maldita vaina. Es horrible, Wow, es horrible. qué Y ahí horrible. la persona te dice, por supuesto, yo estoy aquí. Esos 5 minutos, 10 minutos, era impresionante. La cantidad de veces que yo tuve contacto sexual en la infancia, desde los 5 hasta los 12, habrán sido 1000 veces. Dios mío, qué barbaridad. Entonces volvemos otra vez a tus 16 años. Ya te declaras y entonces viene el conflicto donde empiezas a cuestionarte. No quiero ser lo que otro decidió. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Entonces yo digo, bueno, quizás lo que yo vivo es por esto. Entonces yo no quiero ser eso, yo quiero cambiar. Allí se me mete en la cabeza que yo quiero ser heterosexual. El problema es que a mí no me gustaba una mujer ni un poquito. A mí las mujeres me daban, ni siquiera es que no me gustaban, me daba asco. ¿Cómo va a ser? De verdad. O sea, es como que yo le digo a un heterosexual, imagínate tú teniendo sexo con un hombre. No. Y asco. Bueno, era lo Entendí. mismo. A mí me daba asco. Pensar en una mujer, ver una silla y una mujer para mí era lo mismo, ahí no había nada. Dios Nada. mío. ¿Y Pero yo cómo- digo- ¿y cómo fue ese proceso entonces? Entonces yo digo, me tengo que forzar. Y es el error más grande. Yo pensaba que lo opuesto de homosexualidad era heterosexualidad, pero no es así, me voy a explicar. Por favor. Yo pensaba que tenía que hacerme, que me tenían que atraer las mujeres, y me acuerdo que empiezo a salir con muchachas, pero para poder estar con ellas tengo que pensar en hombres. Entonces, Eso era horrible. Pero terrible. Y salía de allí corriendo a los hombres. Y cuando estaba con hombres, entonces yo decía, bueno, pero lo que a mí me gusta es esto, pero yo vengo es por lo que me pasó en la infancia. Ahí estaba la lucha. ¿Y cómo resolviste el tema? O sea, ¿en qué momento empiezas a hacer el tránsito y a encontrar que la iglesia, que la palabra, que el Señor... es la Todavía verdad? soy ateo. Un día voy al cine con la muchacha que era mi ¿Todavía eres novia. ateo? Todavía soy Ahí en ese ateo. momento. Todavía. Yo voy a la iglesia con una muchacha que era mi novia, a la cual yo le montaba los cuernos con hombres, porque esa era la situación. Y vamos al cine y resulta que nosotros habíamos visto todas las películas y había una sola película que se estaba estrenando ese día. Yo pensaba que era una película romántica, no tenía conocimiento de nada. Me dicen que todas las entradas están vendidas por días y en eso una persona me dice, mira, yo tengo 2 entradas disponibles para la próxima función. Se las compro y el muchacho me dice, mira, ¿Qué ustedes película era? son cristianos, me dice. Y le digo, ¿qué es eso? Y la muchacha le dice, no, somos católicos. Y yo digo, somos católicos. Yo no sabía nada. La película era La Pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Dime esa Pero para mí era impresión. la pasión romántica de Jesús Sí. por unas mujeres. Yo pensé que iba a ver una película romántica de amorío. Yo no tenía conocimiento de ¿Y qué te nada. encontraste con la película? Yo, sin que nadie me explique, yo entro al cine y yo entiendo que Jesús había hecho eso por mí. Que Él me quería dar una nueva vida. Eso fue lo que yo entendí en esa Wow, película. Sin gloria que a nadie me Dios. explicara. Y yo decía, pero es que ya yo quiero una nueva vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí empiezo yo a decirle a la gente que vayan a ver la película. Hasta que un día tengo una conversación, unos días después, con una vecina y ella me dice, sí, lo que viste ayer era verdad. Jesús hizo eso por ti. Y esta señora me mostró a Jesús en toda la Biblia. De Génesis al Apocalipsis, en 3 horas me mostró a Jesús. Pero espérese, mi querido Carlos Catari, autor del libro Inexplicable de cómo pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad en el marco de la palabra y la fe. Es que cuando tú hablas de Cristo y de la palabra, hay quienes dicen que incluso la palabra manifiesta aprobación a relaciones homosexuales. Hablan de Jonatán Y David. y David, hablan de muchísimos casos. Yo a ese punto llegué 10 años después. Ok, al punto de decir pues que la no palabra adelantemos. aprobaba. Entonces vamos a ver, ¿cómo te inicias Ok. con el tema de la palabra? Entro en la iglesia y en la iglesia me muestran lo que la palabra dice acerca del pecado sexual y que esto es pecado. Yo decía, bueno, de todos modos ya yo quería dejar esto.
¿Ahora qué tengo que hacer? Y me dicen, bueno, tienes que obedecer, tienes que hacerlo en tu fuerza, tienes que tratar de ser agradable a Dios. Y yo decía, bueno, yo voy a intentar, pero esto no es que yo pueda mucho. Y me doy cuenta que entro en una iglesia muy religiosa y en mis fuerzas trato de agradar a Dios y resulta que mientras más trato, más caigo. Subrayemos esa palabra, religiosa. Religiosa. Significa que más que un tema de relación con Dios era más estructuración. Mejor dicho, que no se trataba de lo que Dios hizo por ti, sino de lo que tú tienes que hacer por Dios. Las buenas nuevas de salvación es lo que Dios hizo por la humanidad, no lo que la humanidad tiene que hacer por Dios. Nosotros en nuestra fuerza nunca vamos a llegar. Así es. Pero Él en su fuerza lo hizo todo. Todo. Pero yo no entendía. El caso es que pasé allí 3 años en esta iglesia. Toco lo que se llama terapias de conversión porque quiero ayudar a Dios a cambiarme. Sí. Le pido a Dios que me cambie, nada me resulta. Salgo de allí frustrado el día que mi hermana muere en un accidente. Me molesto con Dios, me voy de la iglesia. Pero allí entonces me lanzo en una relación y entro en una relación con un muchacho con el que duré 7 años. Pero espérate, Carlos. Es que esto Catari. tiene tela Pero para cortar. Esto es un tema grave. O sea, tú tienes 3 años en la iglesia Ajá. pidiéndole a Dios que te cambie. Y mientras más le pedía, más me gustaban los Más hombres. te gustaban los hombres. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor me decía, tienes que luchar contra la naturaleza pecaminosa, contra la carne, contra el aguijón de pavo. Mira, un montón de textos que estaban mal comprendidos. Y que por comprenderlos mal yo estaba atado al pecado. El pecado no era el que me ataba era la mala comprensión de la palabra. Y tú seguías sintiendo esa atracción. No había Pero forma. al 1000%, cada vez más fuerte. A mí me gustaba todo, hasta el pastor, hasta los hijos del pastor, todo el mundo me gustaba a mí. Dios mío, pero qué barbaridad. Sales de la iglesia, te metes con un joven y tienes una relación. Sí, y este joven me da risa porque él no era cristiano. Y él me dice, pero yo quiero cambiar igual que tú. Y yo decía, bueno, vamos a salir de esto juntos, pero no le voy a hablar de Cristo, porque si le hablo de Cristo se convierte y me deja. Y entonces yo no le voy a hablar de Jesús. Pero bueno, el caso es que un día conversamos, el hombre cree en el Señor, vamos a la iglesia con el mismo pastor y le digo, mira pastor, la situación es la misma, pero ahora tengo novio, ¿qué hacemos? Y bueno, el pastor no sabía qué hacer, yo decido irme de esa iglesia. Paso 7 años de relación, yendo a una iglesia sin que nadie supiera quiénes éramos. No me presentaba como que estábamos en pareja, pero yo trataba de agradar a Dios en mi fuerza. Sin embargo, nada me podía quitar el deseo y yo seguía igual, adicto al sexo con hombres, no solamente con mi pareja, sino con otros, promiscuidad, pornografía, todo el paquete estaba allí y todos los domingos yo seguía yendo a la iglesia por 11 años. Es decir, tú estabas en paralelo, ibas a la iglesia, cumplías con tu diezmo, Ajá, hacías sí, todo sí. tu tema y seguías con tu práctica homosexual. Pero yo no quería, era una lucha. Porque No yo te entiendo dominaba que el tu querer. yo entiendo que el que quiera lo vive porque no ha tenido un encuentro con Dios, pero yo había tenido un encuentro con Dios, yo no quería y no había manera. Wow. Y no había manera, era horrible. Y entonces, ¿qué pasó? Porque ¿Qué es de lo que hace un punto de inflexión? Exacto. Un día la relación se acaba con este hombre y yo me frustro. Yo digo, bueno, quizás yo he conocido a Dios de una forma que no es. Yo estoy cansado de luchar con este tema. Tengo 10 años en ese momento en la iglesia y no ha pasado, todo va en peor. Y digo yo, quizás yo necesito conocer a Dios de otra forma y busco en internet cómo ser gay cristiano. ¿Cómo ser gay? O sea, si esto iba mal, ahora es peor. O sea, tú aceptaste tu condición Y aparte tuerzo la palabra. tú la tuerces, exacto. Tú la Claro. manipulas a tu conveniencia. Claro, porque fíjate, al principio yo me identificaba como homosexual, era lo que sentía. Ahora estoy en la iglesia 10 años luchando contra lo que sentía. Y ahora llego a la posición de torcer la palabra por causa de lo que sentía. Pero ahí abro otro espacio otra vez, porque fíjate que al momento en donde tú sales de la iglesia, ya tú defines la homosexualidad como la propia palabra abominación. O sea, para ti está mal y tú quieres cambiar. Como no te funciona, entonces tú dices, no, pero es que esto tiene que ser así. Entonces tú tuerces la palabra para que justifique tu querer. Pero tú entiendes que pasaron 10 años, 10 años luchando. Ustedes están 10 oyendo, años amigas y luchando. amigos, 10 años. 10 años. Y allí llego a esa posición, entonces yo supuestamente conozco ahora esta verdad, que es una herejía, pero me doy cuenta que no tengo paz, que sigo adicto a la pornografía, a los encuentros sexuales, que me quiero suicidar, que todo está mal igual. Ahí es que viene la parte de que la palabra que habla de encuentros entre hombres, Jonatán, etcétera. Ajá, en ese punto, Sí. donde estoy torciendo la palabra, que digo que soy gay cristiano, que Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo, que sea un hombre. Y yo decía, eso es lo que me pasa, yo soy gay cristiano. Era de verdad torcer la palabra. Ahora, es allí donde yo tengo un encuentro con una pareja cristiana, que Yubiris y Leo, ellos era una persona que Hombre no y conocía, mujer. sí, no conocían mi historia, no conocían nada de mí, no me estaban discipulando, no me estaban evangelizando, pero tenían una relación con Dios tan profunda, tan real. Su vida era tan congruente, la palabra con lo que manifestaban, que yo quise conocer a Dios como yo lo conocía. Amén. Estando yo en la peor oscuridad, porque no hay peor oscuridad que torcer la palabra. Ellos revelaban tanto a Dios que yo dije en un momento dado, Señor, me encantaría conocerte como ellos te conocen. Pero bueno, estoy muy lejos. Sin embargo, el Señor escuchó esa oración. Meses después, ya estoy viviendo en Canadá. Y en Canadá resulta que una celebración de Año Nuevo, estoy conversando con un señor acerca de la fe cristiana, porque yo supuestamente soy cristiano, tengo 10 años en la iglesia. Gay cristiano. Bueno, sí, gay cristiano. Y ahí este hombre me dice una frase que me impacta. Y yo siento la presencia de Dios cuando él me habla. Él me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Qué diferencia hay?
Salvador, tú aceptas de la salvación que hizo. Tú recibes la salvación. Tú dices, Señor, acepto que perdonaste mis pecados, me salvaste. Pero el señorío no es por aceptación por una oración. El señorío es cuando tú le rindes la mente. El señorío es cuando ya no es tu voluntad, sino la suya. Te sometes. Exacto. Allí está el señorío. Y el Señor de mi vida era yo. Es como si Dios me estaba diciendo, yo te quiero ayudar, pero no puedo porque tú, Señor, eres tú, no soy yo. No pueden haber dos dioses. No puede haber dos señores. De hecho, no había él, era yo solamente el Señor. Era tú. Y mi empresa, que era mi vida, estaba tan en quiebra que demostraba que yo no era un buen Señor. Claro. Yo tenía que rendirme. A los días yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual, homosexual. Destruí mi vida, la pongo a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. ¿Hiciste alguna oración? Esa fue la oración. ¿Sí? Decirle, ya no me importa si me cambias o no, quiero seguirte. Resulta que yo me había enfocado tanto en cambiar que sin darme cuenta yo hice de mi deseo de cambiar un ídolo. Y yo no buscaba a Dios porque en Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Era un recurso. Totalmente. No un destino. Exacto. Entonces, Señor, mi heterosexualidad, Señor, mi cambio, Señor, transforme. La palabra dice en Mateo 16:25, el que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí, la hallará. Yo me había enfocado tanto en mi vida que la perdí. Claro. Pero fue cuando la puse a un lado para enfocarme en Él que 3 días después Él hizo el milagro. Pero espérese, mi querido Carlos Catari. Esto es importante porque en el momento que Carlos coloca a Dios como objetivo, que su vida es sin para que me Dios, importe nada, es cuando se hace el milagro. No cuando lo utiliza como recurso o vía para llegar al objetivo que era la heterosexualidad. Claro. Extraordinario. ¿Qué pasó en 3 días? Ay, yo voy a decir esto aquí entre palabras, pero este tema es muy delicado. El caso es que a los 3 días yo estoy en casa, estoy escuchando unas prédicas. Yo lo digo, este es mi testimonio. Esto no aplica para todo el mundo, no podemos generalizar. Cada relación es individual. Cada relación individual. El caso es que allí yo estoy escuchando unas prédicas que la familia donde yo vivía estaba escuchando. Me pongo a escucharla y sigo escuchando y paso de repente 7 horas escuchando prédicas que eran acerca de la persona de Dios. 7 horas. No era de tu destino, propósito, finanzas del cielo, nada de eso. Era la persona de Dios. Y yo decía, quiero más, y quiero más, y quiero. Paso 7 horas escuchando. Y en un momento dado, el pastor habla de algo que yo jamás había escuchado, porque yo vengo de un trasfondo calvinista donde no se habla mucho del tema espiritual. Okay. Pero en ese momento el pastor habla de la homosexualidad como un espíritu. Repito, esta es mi historia, esto no aplica para todo el mundo. Cuando él dice eso, yo dije, wow, yo nunca había escuchado eso. Yo tengo 7 años de psicólogo escuchando espíritu de tristeza, esto. Espíritu de pobreza, espíritu de... Pero eso yo no lo había escuchado jamás. Así. El caso es que él lo dice, y aparte él dice, habla del alineamiento, alinear tu cuerpo con tu alma, con el espíritu. Y yo decía, mira, qué interesante. Al finalizar las 7 horas, yo me acuesto a dormir, y cuando estoy acostado, yo dije, voy a hacer una oración, ¿qué pierdo? Y digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo alineo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Espíritu Santo. Yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida. Restauro el diseño original por el cual tú me creaste y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Wow, pero yo me erizo. Por tus pero hijos, yo mismo, por tus hijos. sí, y yo mismo yo digo, pero ¿de dónde salió esta oración? Yo no era un hombre de oración, yo era un hombre de pornografía, yo no era un hombre de oración. Y digo, aquí pasó algo. Y en ese momento siento como un switch me pasa en el pecho, como una llave. Literalmente. Literalmente, yo digo, como si me pasa una llave. Yo digo, aquí pasó algo. Obra Y yo del agarro, Espíritu Santo. pero yo agarro mi teléfono, que es una biblioteca de pornografía homosexual. Y cuando lo abro y veo las fotos, yo no siento nada por la primera vez en mi vida. En tu vida. Y ahí escucho una voz que me dice, ahora ve y cuenta todo lo que el Señor hizo por ti. Amén, hermano. Tú conoces ese texto. Wow. Yo dije, Señor, hiciste en un segundo lo que yo no pude hacer en 11 años, pero lo hiciste cuando no me importaba, cuando me importabas tú. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo no me deleité nunca en Él, siempre eran los deseos de mi corazón. Fue cuando me enfoqué en Él que entonces Él pudo ceder los deseos de un corazón que estaba rendido. Ezequiel Molina, quien es hijo, el padre de la parte de la batalla de la fe en República Dominicana. Tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, sí. estuvo ahí sentado donde tú estás y justamente en ocasión de una boda de unos homosexuales que hubo en República Dominicana muy famosa, su padre dijo que eso le daba asco y él decía que no había una forma distinta de pues abortar ese espíritu que no fuera a través de la palabra. Tu testimonio podemos entender que es un hecho fehaciente de que es así. Realmente a mí lo único que me ayudó fue la palabra. A mí lo único que me sirvió después de tanto luchar fue la palabra. Ahora, hay un detalle. Yo he comprendido que no, y esto yo incluso doy formaciones en las iglesias acerca de esto, que no es lo mismo tratar con una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, que vive por lo que siente, porque eso es lo que siente y es lo único que entiende. No es lo mismo tratar con esa persona que tratar con el que dentro de la iglesia está luchando, que tratar con el que tú eres la palabra. Son 3 posiciones completamente diferentes. Ahora, si la persona no ha tenido un encuentro con Dios y tú le llegas hablando de espíritu y de demonios y de que arrepiéntete, que eso no le agrada a Dios, el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, primero se manifestó en poder y después lo sacó.
Y aún así estaban del otro lado y querían volver Así atrás. es. Entonces, primero la gente necesita un encuentro con Dios y luego la instrucción. Entonces yo, con el que no ha tenido un encuentro, yo me enfoco en llevarle la presencia y el amor de Dios hasta romper esa coraza. Cuando la persona entrega el corazón, allí le doy instrucción. Pero hay algo, Carlos Catar, importante que tú estás planteando, y es que tú estás definiendo un método de abordaje. Total. Porque en el contexto general, lo que la condena, va para el infierno, arrepiéntete. Pero te digo algo, si tú mandas a la gente para el infierno por sus pecados, quiere decir que lo puedes mandar para el cielo por sus buenas acciones. Así es. Y nadie va para el cielo por buenas acciones. Sí, es. Al infierno vamos por no aceptar el perdón de pecado y al cielo vamos porque somos transformados en una nueva criatura. El asunto es recibir ese perdón de pecado. Yo le digo a los muchachos, ¿Cómo recibir el perdón? yo les digo a ellos, mira, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ya cubrió tu pecado en Jesús. Él quiere que tú vengas a Él. Solamente entrégale el corazón. Y ellos me dicen, Carlos, pero ¿qué tengo que cambiar? Digo, no te enfoques en cambiar. Tú no puedes cambiar. Él es el que transforma. Amén. No eres tú. Debo decir algo con mucha responsabilidad y te lo digo con mucho respeto. Carlos Catari, autor del libro Inexplicable, Cómo pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad por la palabra. Y es que no siento ningún nivel de vergüenza en ti en contar con apertura tu historia. Porque hay quienes sí, de alguna manera como que no aceptan el perdón o no sé qué pasa ahí. Es que ese es el punto. Cuando tú comprendes el perdón, tú entiendes que el perdón de pecado no solamente cubrió tus pecados, es que los borró y te dejó como si nunca los hubieses hecho. No porque no los hiciste, sino porque Jesús los llevó. Él se vistió de tu culpa y te reviste de su inocencia. Cuando yo me apropié de su inocencia, dije, entonces yo nunca he estado con nadie. Entonces yo soy limpio, entonces mi pasado no existe. Y yo me había acostado con más de 600 hombres. ¿Cómo? Sí. Yo tuve intimidad con más de 600 hombres y viví 20 años de pornografía homosexual. Pero en mi historia, eso es nada más para el relato, porque en mi mente eso no existe. ¿Estás casado ahora mismo? Sí. Ese es otro punto. No es que te voy a hacer una corrección, pero aquí está el punto. Yo no pasé de la homosexualidad a la heterosexualidad. Yo pasé de la homosexualidad a Jesús. A Jesús. Jesús luego me lleva a mi esposa. Yo hoy día ni siquiera puedo decir que soy heterosexual, porque al heterosexual le gustan las mujeres. A mí no me gustan las mujeres. A mí me gusta es mi mujer. El Señor me hizo mi esposa sexual. A mí me gusta ella, a mí no me gusta más nadie. Entonces el Señor me llevó primero a él y él después me llevó a ella. Esa es mi realidad, pero fue en ese tema de comprender cómo Él me amaba, cuál era mi identidad en Él, la vida del Espíritu. Toda mi lucha, esos 10 años en la iglesia, es porque yo no comprendía el Evangelio. Yo no sabía quién era la vida. Bien. No, si alguien quisiera, Carlos Catari, contactarte, seguirte, buscar ayuda porque ha decidido, no porque tal vez se le imponga una decisión, sino porque quiere cambiar, pues igual que tú, seguir tu senda, ¿cómo puede hacerlo? En el libro lo consigues en Amazon como Inexplicable Carlos Catari, y en las redes yo estoy más que todo activo en Instagram, es @cataricarlos. Allí yo tengo videos que voy compartiendo todo el tiempo, y aparte de eso tengo la formación que doy a líderes y pastores, está en el enlace de la biografía. Repite el enlace, por favor. @cataricarlos. Catari como lo escuchas, Catari. Carlos, @cataricarlos. Allí está toda la información. Mi deseo realmente no es, yo no puedo llevar a nadie a cambiar. Yo no me enfoco en llevar a nadie al cambio, yo me enfoco en que entreguen el corazón. El Señor es el que transforma. ¿Tú sabes cuál es el diseño original? Siempre nos dijeron el diseño original, varón y hembra. Yo entiendo que el diseño original que se rompió no fue el varón y hembra. Ellos, después de pecar, Adán y Eva se unieron. No fue eso lo que se rompió. Lo que se rompió fue la unión con Dios. El punto es llevarlos de vuelta al Padre en Cristo Jesús y que ellos entreguen esa nueva vida Espíritu Santo para que les guíe. Eso lo podemos hacer todos los cristianos. Carlos Catari, en este minuto final, a toda esa población que te ve y te escucha desde la Z101, sobre todo a ese heterosexual que trata con hijos homosexuales, o a ese homosexual que quiere, como tú, ser pues heterosexual, ese mensaje de exhortación de cómo poder manejar su situación de vida. Dios no te está pidiendo un cambio porque sabe que no puedes. Lo que Dios quiere es tu corazón. Él es el especialista en transformación. Él es el que te da una nueva vida. Él es el que te da un nuevo espíritu. Solamente ábrele el corazón, porque todo lo que te separaba de Él en Jesús fue pagado. Ven a Él, que Él te recibe con los brazos abiertos, y deja que Él te transforme. Hermano querido, gracias por haber participado. Placer. Te felicito porque eres un hombre tocado por Dios. Gracias. Yo también he manifestado mi testimonio cómo Dios me hizo salvo Amén. del asma alérgica crónica por ese nivel de declaración y de entrega a Él. Amén. En su nombre poderoso. Hemos conversado con Carlos Catari, autor del libro Inexplicable, cómo pasar de ser homosexual a heterosexual, pero sobre todo ser un hombre pleno, lleno de Jehová. Llévatelo, Francis.